Hola mis hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos a Canal Cristiano. En este video les voy a hablar de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo, que sale en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 22 al 23. Dice así en el nombre del Señor Jesús: Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como en fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bueno, cuando una persona se convierte en cristiano, sucede una transformación en lo profundo de su mente, en su mente y corazón, para vivir de Dios. El reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida no depende del conocimiento intelectual, de leer libros o ir a un curso, sino que los ojos y oídos espirituales sean abiertos. Resucitas de la muerte espiritual a la vida eterna. Encuentras el tesoro. Ser cristiano no es gravoso, es decir, seguirle no se convierte en una carga o queja constante para la nueva vida que llevas. Pero cuando asistes por varios años a la iglesia y te sientes que un día amaneces contento y otro triste o aburrido, y constantemente estás en este círculo vicioso. También una pesadez por orar, leer la Biblia, predicar el Evangelio a los no creyentes y vivir en santidad, en amor los unos con los otros, esperanzados en la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿realmente no has creído en el Señor Jesús para recibir el perdón de pecados y experimentar un arrepentimiento genuino? Esto suele suceder cuando reducimos el creer en el Evangelio de Cristo solo por repetir una pequeña oración que el predicador de una iglesia dice que se debe repetir, y ya eres salvo solo por repetirla o levantar la mano. Si tu vida sigue igual, no ha pasado absolutamente nada. Solo te engañas a ti mismo, y cautivo por el pecado seguirás. Pero si realmente has escuchado el Evangelio de Cristo y crees que eres un pecador delante de Dios y te sientes separado de Él, mereces la muerte. Tú debes ser compungidos. Bueno, compungidos significa entristecerse o dolerse uno de alguna culpa propia. Compungidos en tu corazón a creer verdaderamente que, que en tu lugar Cristo padeció, murió, fue sepultado y resucitado al tercer día por ti y por mí, y nos trae de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Entonces, si creíste verdaderamente, vino ese arrepentimiento de todo corazón, hablando con tus propias palabras, desnudando tu alma delante de su presencia, tener un quebrantamiento profundo, diciéndole, heme aquí, Señor. Arrepentirse significa cambiar de mentalidad con respecto a la esclavitud del pecado. Entonces, Él nos prometió que si crees verdaderamente, verdaderamente viene el Espíritu Santo a morar en ti.
De ahí en adelante eres justificado ante Dios. Y comienza la verdadera vida cristiana, regocijándote en su presencia en oración, queriendo nutrirse de la palabra de Dios desde el primer día que creíste. Para algunos será lento el crecimiento, a otros será rápido, pero el hambre inicia desde el primer día en que te conviertes a Cristo. Después querrás testificar ante todos los hombres en el bautismo que ya perteneces a Cristo. Y a medida que pasa el tiempo, se va afianzando tu fe en creer que Cristo murió y resucitó por ti, llenándote de su amor, y si pecas, eres un pecador justificado y no condenado. Tienes un abogado. Ya no serás esclavo del pecado, estarás viviendo para Cristo. Estarás viviendo para Cristo cada día, creyendo que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si somos conscientes que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces el reconocer a Jesús como el que te salva de la condenación eterna y no ocurre nada en tu vida, es porque has minimizado lo que realmente es el pecado. Definir la palabra pecado en nuestros días no es tan difícil, porque tanto creyentes y no creyentes lo saben. Es desobedecer a Dios, es decir, el transgredir su ley, pero se vuelve en la mayoría de los casos un conocimiento intelectual o cultura general. Entonces, dependiendo de cómo cada ser humano vea el pecado, unos lo consideran que lo que es pecado para unos, para él no lo es. Y más cuando vivimos en una cultura del relativismo y el humanismo. Entonces, así verás tu necesidad de un Salvador que te libra de la paga del pecado, que es la muerte. Concebir a Dios de esta manera se le es muy difícil a muchos, porque tenemos un concepto de Dios, que es un Dios de amor, lo cual también es cierto, pero no nos gusta cuando escuchamos que ese mismo Dios, al que peca, al que desobedece su ley, su paga a todos es la muerte. No hay otra forma de satisfacer su justicia. Con respecto a su justicia, muy de moda en este tiempo porque todos quieren un mundo justo. Tomamos otra posición al ver cualquier juez del país donde vivas y si en un determinado caso toma una decisión contraria al no aplicar la ley, donde las evidencias son muy claras y el juez lo que hace es darle la oportunidad al sindicato, declarando inocente, porque cree que se arrepintió de sus actos y no lo volverá a hacer. Entonces, para aquellos que esperan una sentencia justa, comenzamos a decir que ese juez es injusto o fue sobornado porque no aplicó la ley y como está escrita. Entonces, el aplicar la ley es justicia. ¿Estamos de acuerdo? Para con Dios es exactamente igual.
La manera de pagar la sentencia por el pecado es la muerte, como dice Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si piensas que la mentira, la hipocresía, el odio, la ira, las disensiones, la codicia son pecados menores con respecto a una persona que mata a otra o la que roba un banco, también pecas. No hay pecados menores o mayores delante de Dios. Todos son pecados. Si pecas en uno, has transgredido la ley de Dios. Todos son pecados, como dice Santiago 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces tú dirás, ningún ser humano puede cumplir toda ley de Dios, para obedecerla. Sabes que solamente un solo hombre cumple ese requisito, y es Jesucristo. Por lo tanto, somos aceptados por Dios por creer en Jesús, con la mira de manifestar en este tiempo de justicia, a fin de que Él sea el justo y que Él justifica al que es de la fe de Jesús. Jesús nos ha dado su ejemplo de vida en las Escrituras, pero para vivir descansado en Él, debes vivir en el Espíritu Santo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 7, versículo 22, del 8 al 2. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Muchas gracias por escucharnos y nos vamos. Esto ha sido el mensaje de hoy y espero que le haya gustado. Si tienes por ahí alguien para compartírselo o le puedes dar me gusta y también te puedes suscribir para que vayamos dando más mensajes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. Que Dios los bendiga a todos. Y bueno, eso, hermanos. Chao y muchas bendiciones para todos.